Hola grupo, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Y esta semana vamos a entrar en el mundo de la traducción inversa, que consiste en traducir desde la lengua materna hacia una lengua extranjera. Aunque algunos teóricos la consideran inviable, hoy se reconoce su importancia profesional y también formativa. Por ejemplo, en Argentina es clave en sectores como el turismo, la exportación, la divulgación científica, donde la demanda de este tipo de textos en inglés es constante. Además, le permite también al traductor comprender más profundamente el texto original y ampliar su competencia profesional. Vamos a ver que en la práctica profesional la mayoría de las traducciones inversas se realizan hacia el inglés, ya que actúa como una lengua internacional. Los textos más comunes son los técnicos, los comerciales y los científicos, donde prima siempre la precisión del contenido sobre la estética. Aquí, como traductores, deberemos ajustar nuestro trabajo a las convenciones lingüísticas y culturales de la lengua de llegada para lograr la claridad y la naturalidad que deseamos sin perder el rigor técnico. Y para comprender mejor este proceso de traducción inversa, en 2007 dos autores plantearon un modelo de 5 fases. Este modelo parte de la idea de que traducir no es solo palabras de una lengua a otra, sino realizar un acto de comunicación. En este proceso vamos a ver que las fases de trabajo se invierten respecto del modelo clásico que conocemos de la traducción directa. Así, la primera fase va a ser la aproximación al texto original, donde el traductor va a analizar y decodificar el texto de origen, identificando posibles errores, ambigüedades o trampas que pudiera haber en ese texto. Al ser nativo del idioma, el traductor va a poder detectar imprecisiones o vicios lingüísticos que un no nativo pasaría por alto. En cuanto a la segunda fase, será la preparación del texto original, que también se llama reformulación intralingüística. Aquí el traductor va a reescribir o simplificar el texto en su propia lengua, aplicando técnicas como paráfrasis, omisiones o generalizaciones para eliminar así las complejidades innecesarias. Esto le va a permitir trabajar con un texto más claro y más manejable. En cuanto a la tercera fase, va a ser la preparación de la traducción. Esto va a consistir en la documentación. El traductor va a buscar terminología precisa en diccionarios y glosarios especializados, en corpus, en páginas web confiables. En este punto va a combinar fuentes monolingües y bilingües para garantizar así la exactitud terminológica. Luego va a ir a la cuarta fase, que va a ser la elaboración de la traducción propiamente dicha, donde se realiza la transferencia al idioma meta. Aquí se van a respetar las convenciones gramaticales, estilísticas y culturales del inglés. La prioridad va a ser lograr un texto natural, correcto y adecuado sobre todo para su propósito comunicativo. Finalmente, la quinta fase va a ser la revisión. Aquí se van a aplicar sobre todo una revisión exhaustiva cuando esta traducción se va a publicar. En ese caso, se recomienda siempre que un revisor nativo y experto en la materia supervise el texto para garantizar la precisión y sobre todo la naturalidad. Este modelo vale decir que destaca la importancia de planificar y anticipar los posibles riesgos antes de traducir. Así se aprovecha la competencia nativa del traductor en la lengua de origen para compensar las limitaciones que pudiera tener en la lengua extranjera. Veamos las ventajas y los desafíos que tiene la traducción inversa. La traducción inversa ofrece muchas ventajas para el traductor en formación y también, por supuesto, para el profesional, ya que va a mejorar notablemente la comprensión del texto fuente. Esto ocurre porque el traductor va a trabajar desde su propia lengua materna y ahí va a poder identificar con más precisión los matices semánticos, los giros idiomáticos y las posibles ambigüedades que puede tener el texto original. Esto va a contribuir siempre a una lectura más crítica y analítica, lo que después se va a traducir en una mejor interpretación del sentido global del texto.
Además, este tipo de práctica va a fortalecer la competencia traductora en general porque nos obliga a reflexionar sobre las decisiones que tomamos a lo largo de un proceso de traducción y también nos ayuda a desarrollar estrategias que garanticen la claridad, la coherencia y la adecuación al texto final. En otras palabras, la traducción inversa no solo entrena la expresión en una lengua extranjera, sino que sobre todo nos ayuda a reforzar la capacidad de análisis, la documentación terminológica y también la autoconciencia lingüística. Sin embargo, también nos vamos a enfrentar a distintos riesgos. Uno de los principales va a ser la inseguridad que tenemos como traductores frente a nuestra propia producción. Como la lengua de llegada no es la materna, muchas veces vamos a dudar sobre la naturalidad de una expresión o sobre la corrección gramatical y también estilística de un cierto texto. Esto nos puede generar un exceso de autocorrección o, por el contrario, una falsa confianza que nos lleve a pasar por alto errores sutiles. Y como actividad, esta semana en la que iniciamos la traducción inversa, en este caso en el área del turismo, les proponemos un espacio tipo laboratorio en el foro en el que podremos analizar juntos un par de este tipo de traducciones. La idea es que practiquemos la detección de rasgos, los problemas y también identifiquemos las buenas decisiones que se tomaron antes de hacer el trabajo práctico de la semana que viene, que sí va a ser evaluado. Entonces, en este foro vamos a trabajar con un texto sobre turismo en Tucumán, en el que podremos identificar interferencias del español que llegaron al inglés, problemas de traducción que fueron muy bien resueltos y que por lo tanto no se reflejaron en errores en el texto meta. Vamos a identificar también culturemas que se hayan trasladado o no al inglés, también estrategias que pudieran haber sido aplicadas, ya sean préstamos, modulaciones, calcos. Vamos, por otro lado, a identificar convenciones del género y si se cumplieron o no en el texto en inglés. Les vuelvo a decir que esta actividad no es un trabajo práctico y no tiene calificación sumativa, pero que es de suma importancia para poder practicar y prepararnos para la semana que viene. Este foro tiene el formato de preguntas y respuestas, es decir, que para poder ver lo que comparten sus compañeros, van a tener que hacer su propia intervención primero. Después de publicarla, ya van a poder leer, comentar y responder a los demás respecto a los trabajos realizados. La idea, como saben, es que participen y comenten sobre lo que ven y lo que pueden argumentar a partir del texto, es decir, que ensayen una pequeña revisión. Hasta aquí este video, les deseo una excelente semana de trabajo. Nos encontramos en el foro de avisos por cualquier comentario o duda que pudieran tener. Saludos.